Exaltación de Mardoqueo. Aquella noche el rey no podía dormir, así que mandó que le trajeran las crónicas reales, la historia de su reino, y que se las leyeran. Allí constaba que Mardoqueo había delatado a Bigtán y a Teres, dos de los eunucos del rey, miembros de la guardia, que habían tramado asesinar al rey Asuero. ¿Qué honor o reconocimiento ha recibido Mardoqueo por esto?, preguntó el rey. No se ha hecho nada por él, respondieron sus ayudantes personales. Amán acababa de entrar en el patio exterior del palacio para pedirle al rey que colgara a Mardoqueo en la estaca que había mandado a levantar. Así que el rey preguntó: ¿quién anda en el patio? Sus ayudantes respondieron: el que anda en el patio es Amán. Que pase, ordenó el rey. Cuando entró Amán, el rey le preguntó: ¿cómo se debe tratar al hombre a quien el rey desea honrar? Entonces Amán dijo para sí: ¿a quién va a querer honrar el rey sino a mí? Así que contestó: para el hombre a quien el rey desea honrar, que se mande traer una vestidura real que el rey haya usado, y un caballo en el que haya montado, y que lleve en la cabeza un adorno real. La vestidura y el caballo deberán entregarse a uno de los funcionarios más ilustres del rey, para que vista al hombre a quien el rey desea honrar, y que lo pasee a caballo por las calles de la ciudad, proclamando a su paso: así se trata el hombre a quien el rey desea honrar. Ve de inmediato, le dijo el rey a Amán. Toma la vestidura y el caballo tal como lo has sugerido, y haz eso mismo con Mardoqueo, el judío que está sentado a la puerta del rey. No descuides ningún detalle de todo lo que has recomendado. Así que Amán tomó la vestidura y el caballo, vistió a Mardoqueo y lo llevó a caballo por las calles de la ciudad, proclamando a su paso: así se trata el hombre a quien el rey desea honrar. Después Mardoqueo volvió a la puerta del rey, pero Amán regresó apurado a su casa, triste y tapándose la cara, y les contó a Zeres, su esposa, y a todos sus amigos todo lo que había sucedido. Entonces sus consejeros y su esposa Zeres le dijeron: si Mardoqueo, ante quien has comenzado a caer, es de origen judío, no podrás contra él. Sin duda acabará siendo derrotado. Mientras todavía estaban hablando con Amán, llegaron los eunucos del rey y lo llevaron deprisa al banquete ofrecido por Ester. Humillación y muerte de Amán. El rey y Amán fueron al banquete de la reina Ester. Y el segundo día, mientras brindaban, el rey le preguntó otra vez: dime, ¿qué deseas, reina Ester? Y te lo concederé. ¿Cuál es tu petición? Aun cuando fuera la mitad del reino te lo concedería. Ester respondió: si me he ganado el favor de su majestad, y si le parece bien, mi deseo es que me conceda la vida. Mi petición es que se compadezca de mi pueblo, porque a mí y a mi pueblo se nos ha vendido para exterminio, muerte y aniquilación. Si solo se nos hubiera vendido como esclavos, yo me habría quedado callada, pues tal angustia no sería motivo suficiente para inquietar a su majestad. El rey le preguntó: ¿y quién es ese que se ha atrevido a concebir semejante barbaridad? ¿Dónde está? El adversario y enemigo es este miserable de Amán, respondió Ester. Amán quedó aterrorizado ante el rey y la reina. El rey se levantó enfurecido, dejó de beber y salió al jardín del palacio. Pero Amán, dándose cuenta de que el rey ya había decidido su fin, se quedó para implorarle a la reina Ester que le perdonara la vida. Cuando el rey volvió del jardín del palacio a la sala del banquete, Amán estaba inclinado sobre el diván donde Ester estaba recostada. Al ver esto, el rey exclamó: ¿y todavía se atreve este a violar a la reina en mi presencia y en mi casa? Tan pronto como el rey pronunció estas palabras, cubrieron el rostro de Amán. Y Jarboná, uno de los eunucos que atendían al rey, dijo: hay una estaca de 25 metros de altura junto a la casa de Amán. Él mandó colocarla para Mardoqueo, el que intervino en favor del rey. Cuélguenlo en ella, ordenó el rey. De modo que colgaron a Amán en la estaca que él había mandado a levantar para Mardoqueo. Con eso se aplacó la furia del rey.
edicto real en favor de los judíos. Ese mismo día el rey Asuero le dio a la reina Ester las propiedades de Amán, el enemigo de los judíos. Mardoqueo se presentó ante el rey, porque Ester le había dicho cuál era su parentesco con ella. El rey se quitó el anillo con su sello, el cual había recuperado de Amán, y se lo obsequió a Mardoqueo. Ester, por su parte, lo designó administrador de las propiedades de Amán. Luego Ester volvió a interceder ante el rey. Se echó a sus pies y con lágrimas en los ojos, le suplicó que pusiera fin al malvado plan que Amán el agageo había maquinado contra los judíos. El rey le extendió a Ester el cetro de oro. Entonces ella se levantó, y permaneciendo de pie ante él, dijo: «Si me he ganado el favor de su majestad, y si piensa que es correcto hacerlo, y está contento conmigo, dígnese dar una contraorden que invalide los decretos para aniquilar a los judíos que están en todas las provincias del reino, los cuales fraguó y escribió Amán, hijo de Amedata el agageo. Porque, ¿cómo podría yo ver la calamidad que cierne sobre mi pueblo? ¿Cómo podría ver impasible el exterminio de mi gente?» El rey Asuero respondió entonces a la reina Ester y a Mardoqueo el judío: «Debido a que Amán atentó contra los judíos, le he dado sus propiedades a Ester, y a él lo han colgado en la estaca. Redacten ahora en mi nombre otro decreto en favor de los judíos, como mejor les parezca, y séllenlo con mi anillo real. Un documento escrito en mi nombre y sellado con mi anillo, es imposible revocarlo». De inmediato fueron convocados los secretarios del rey. Era el día 23 del mes tercero, el mes de Siván. Se escribió todo lo que Mardoqueo ordenó a los judíos y a los sátrapas, intendentes y funcionarios de las 127 provincias que se extendían desde la India hasta Cus. Esas órdenes se promulgaron en la escritura de cada provincia y en el idioma de cada pueblo, y también en la escritura e idioma propios de los judíos. Mardoqueo escribió los decretos en el nombre del rey Asuero, los selló con el anillo real y los envió por medio de los mensajeros del rey, que montaban veloces corceles en las caballerizas reales. El edicto del rey facultaba a los judíos de cada ciudad a reunirse y defenderse, a exterminar, matar y aniquilar a cualquier fuerza armada de cualquier pueblo o provincia que los atacara a ellos o a sus mujeres y niños, y a apoderarse de los bienes de sus enemigos. Para llevar esto a cabo en todas las provincias del rey Asuero, los judíos fijaron el día 13 del mes 12, que es el mes de Adar. En cada provincia se emitiría como ley una copia del edicto, y se daría a conocer a todos los pueblos. Así los judíos estarían preparados para ese día para vengarse de sus enemigos. Los mensajeros, siguiendo las órdenes del rey, salieron de inmediato montando veloces corceles. El edicto se publicó también en la ciudadela de Susa. Mardoqueo salió de la presencia del rey vistiendo ropas reales de azul y blanco, una gran corona de oro y un manto de lino fino color púrpura. La ciudad de Susa estalló en gritos de alegría. Para los judíos, aquel fue un tiempo de luz y de alegría, júbilo y honor. En cada provincia y ciudad, a donde llegaban el edicto y la orden del rey, había alegría y regocijo entre los judíos con banquetes y festejos, y muchas personas de otros pueblos se hicieron judíos por miedo a ellos. Triunfo de los judíos. El edicto y la orden del rey debían ejecutarse el día 13 del mes 12, que es el mes de Adar. Los enemigos de los judíos esperaban dominarlos ese día, pero ahora se habían invertido los papeles y los judíos dominaban a quienes los odiaban. En todas las provincias del rey Asuero, los judíos se reunieron en sus respectivas ciudades para atacar a los que procuraban su ruina. Nadie podía combatirlos, porque el miedo a ellos se había apoderado de todos. Los funcionarios de las provincias, los sátrapas, los intendentes y los administradores del rey apoyaban a los judíos, porque el miedo a Mardoqueo se había apoderado de todos ellos. Mardoqueo se había convertido en un personaje distinguido dentro del palacio real.
Su fama se extendía por todas las provincias y cada vez se hacía más poderoso. Los judíos mataron a filo de espada a todos sus enemigos. Los mataron y los aniquilaron, e hicieron lo que quisieron con quienes los odiaban. En la ciudadela de Susa mataron y aniquilaron a 500 hombres. También mataron a Parsandata, Talfón, Aspata, Porata, Adalías, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai y Baisata, que eran los 10 hijos de Amán, hijo de Amedata, el enemigo de los judíos. Pero no se apoderaron de sus bienes. Ese mismo día, al enterarse el rey del número de muertos en la ciudadela de Susa, le dijo a la reina Esther: si los judíos han matado y aniquilado a 500 hombres y a los 10 hijos de Amán en la ciudadela de Susa, ¿qué no habrán hecho en el resto de las provincias del reino? Dime cuál es tu deseo, y se te concederá. ¿Qué otra petición tienes? Y se cumplirá tu deseo. Si a su majestad le parece bien, respondió Esther, concédales permiso a los judíos de Susa para prorrogar hasta mañana el edicto de este día, y permita que sean colgados en la estaca los 10 hijos de Amán. El rey ordenó que se hiciera así. Se emitió un edicto en Susa, y los 10 hijos de Amán fueron colgados. Los judíos de Susa se reunieron también el día 14 del mes de Adar, y mataron allí a 300 hombres, pero no se apoderaron de sus bienes. Mientras tanto, los judíos restantes que estaban en las provincias del rey también se reunieron para defenderse y librarse de sus enemigos. Mataron a 75,000 de quienes los odiaban, pero tampoco se apoderaron de sus bienes. Esto sucedió el día 13 del mes de Adar. El día 14 descansaron y lo celebraron con un alegre banquete. Celebración del Purim. En cambio, los judíos de Susa que se habían reunido el 13 y el 14 descansaron el día 15 y lo celebraron también con un alegre banquete. Por eso los judíos de las zonas rurales, los que viven en las aldeas, celebran el 14 del mes de Adar como día de alegría y de banquete, y se hacen regalos unos a otros. Mardoqueo registró estos acontecimientos y envió cartas a todos los judíos de todas las provincias lejanas y cercanas del rey Asuero, exigiéndoles que celebraran cada año los días 14 y 15 del mes de Adar, como el tiempo en que los judíos se libraron de sus enemigos, y como el mes en que su aflicción se convirtió en alegría, y su dolor en día de fiesta. Por eso debían celebrarlos como días de banquete y de alegría, compartiendo los alimentos los unos con los otros, y dándoles regalos a los pobres. Así los judíos acordaron convertir en costumbre lo que habían comenzado a festejar, cumpliendo lo que Mardoqueo les había ordenado por escrito. Porque Amán, hijo de Amedata, el agageo, el enemigo de todos los judíos, había maquinado aniquilar a los judíos y había echado el pur, es decir, la suerte, para confundirlos y aniquilarlos. Pero cuando Esther se presentó ante el rey, este ordenó por escrito que el malvado plan que Amán había maquinado contra los judíos debía recaer sobre su propia cabeza, y que él y sus hijos fueran colgados en la estaca. Por tal razón, a estos días se los llamó Purim, de la palabra pur. Conforme a todo lo escrito en esta carta, y debido a lo que habían visto y a lo que les había sucedido, los judíos establecieron para ellos y sus descendientes, y para todos los que se les unieran, la costumbre de celebrar sin falta estos 2 días cada año, según la manera prescrita en la fecha fijada. Toda familia y cada provincia y ciudad debían recordar y celebrar estos días en cada generación. Y estos días de Purim no debían dejar de festejarse entre los judíos, ni debía morir su recuerdo entre sus descendientes. La reina Esther, hija de Abihail, junto con Mardoqueo el judío, escribieron con plena autoridad para confirmar esta segunda carta con respecto a los días de Purim. Él envió decretos a todos los judíos de las 127 provincias del reino de Asuero, con palabras de buena voluntad y seguridad, para establecer los días de Purim en fechas fijadas, como lo habían decretado para ellos Mardoqueo el judío y la reina Esther, y como lo habían establecido para sí mismos y para sus descendientes, con algunas cláusulas sobre ayunos y lamentos. El decreto de Esther confirmó estas normas con respecto a Purim,
y quedó registrado por escrito. Grandeza de Mardoqueo. El rey Asuero impuso tributo por todo el imperio, incluyendo las islas del mar. Todos los hechos de poder y autoridad de Mardoqueo, junto con un relato completo de la grandeza a la cual lo elevó el rey, se hallan registrados en las crónicas de los reyes de Media y Persia. El judío Mardoqueo fue preeminente entre su pueblo y segundo en jerarquía después del rey Asuero. Alcanzó gran estima entre sus muchos compatriotas porque procuraba el bien del pueblo y promovía su bienestar.